Se supone que hablamos desde ahí. No, no. ¿El qué? ¿Alatrín? Yo hablo. No, aquí, vosotros. Bueno, yo creo que ya estamos casi todos, así que yo creo que ya podemos empezar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al Palacio de los Barrantes Cervantes de aquí de Trujillo. En el marco de la quinta exposición Nexos Arte Iberoamericano Contemporáneo, inaugurada ayer en las salas de la galería de este edificio, vamos a dar inicio al conversatorio El sentido del arte. Este encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo en torno al papel del arte iberoamericano, su influencia en la sociedad y los desafíos que enfrentan los artistas en la construcción de narrativas, la movilidad cultural y el compromiso en el panorama global. Como sabemos, desde los inicios en los estudios de historia del arte, muchos han intentado dar una solución a una de las preguntas más relevantes dentro de este contexto, y es ¿cuál es el sentido del arte? Esta pregunta ha atravesado siglos de pensamiento y ha sido abordada desde distintas disciplinas, perspectivas y distintos contextos históricos. Por ejemplo, para Immanuel Kant, el arte se entendía a través del juicio estético, una experiencia desinteresada, pero dotada de una sorprendente universalidad que revela una dimensión de la sensibilidad humana más allá de lo meramente racional. Hegel, por su parte, consideraba el arte como una de las formas del espíritu. Se manifestaba en el mundo sensible. En su visión, el arte tenía una función filosófica, un lugar en la evolución del pensamiento humano hacia la libertad. En el siglo XX, Walter Benjamin introdujo una mirada crítica al arte en la era de la reproducción técnica. Para él, la posibilidad de copiar una obra infinitamente, como por ejemplo con la fotografía o el cine, transformaba su esencia y disolvía su aura, esa presencia única que poseía en su contexto original. Hoy podríamos preguntarnos qué diría Benjamin ante la llegada de la inteligencia artificial, capaz no solamente de reproducir, sino de generar tanto imágenes, textos, incluso estilos artísticos que imitan o reinventan lo humano. Más adelante, Clement Greenberg abogó por un arte que se concentrara solamente en la materia. La pintura debía explorar una bidimensionalidad del lienzo, la escultura, su volumen. En su propuesta, el arte debía depurarse de narrativas externas y centrarse en un lenguaje propio. Frente a esa visión, otros teóricos han insistido en el que el arte no puede desligarse ni de lo político, ni de lo social o lo histórico. Estas y otras muchas perspectivas nos muestran que el arte no tiene solamente una definición ni un solo sentido, sino que su significado cambia y se desplaza y se negocia constantemente dependiendo del momento histórico, del medio, del contexto social y, por supuesto, de quien lo contempla. Por eso, en este conversatorio nos proponemos retomar esta pregunta desde el presente, desde el arte iberoamericano contemporáneo, y de ver juntos en cómo se construyen hoy los sentidos del arte en un mundo atravesado por la globalización, las tensiones culturales, la inteligencia artificial y la necesidad urgente de nuevas formas de sensibilidad. Y ahora sí, me gustaría presentar a las personas que van a participar en este conversatorio en orden de intervención. En primer lugar, doña Esther Plaza Llorente, presidenta de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte. Don Jesús Cámaras, crítico y comisario de arte. Doña Julia Sáez Angulo, crítica y comisario de arte y miembro de las Asociaciones Internacional y Española de Críticos de Arte. Doña María del Socorro Morac, doctora en Bellas Artes y miembro de las Asociaciones Internacional y Española en Críticos de Arte. Don Javier Remedios, crítico y comisario de arte. Y por último, don Fernando Castro Flores, doctor en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, mencionar que este conversatorio está organizado por el Palacio de los Barrantes Cervantes, la Fundación Obra Pía de los Pizarro y Arte Trujillo Perú Contemporáneo, en colaboración con la Embajada del Perú en España, la Asociación Madrileña de Críticos de Arte y el Museo Neomudéjar, y que cuenta además con el patrocinio de la Junta de Extremadura, Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Y, por supuesto, al finalizar este conversatorio, pues, se abrirá un turno de preguntas para que vosotros también podáis participar de este conversatorio. Y ahora sí, me gustaría dar comienzo con una pregunta muy sencilla y es, ¿cuál es el sentido del arte? Por favor, Esther. Bueno.
Muchas gracias, Beatriz. Bueno, para empezar el conversatorio, yo creo que ya lo dije ayer, pero creo que hay que agradecer a Arte Perú Contemporáneo, a Adolfo y Socorro, por supuesto a la Fundación Obra Pía de los Pizarro y también en este caso a la Junta de Extremadura, la posibilidad de celebrar este encuentro, este proyecto que tienen tan interesante, tan bonito, esta exposición que hemos inaugurado ayer, que yo creo que bueno, es fantástica. Y bueno, pues la palabra conversatorio, que es una palabra más bien peruana o colombiana, ¿no? Es una palabra que a mí particularmente me resulta motivadora. Sugiere un espacio de reflexión compartida, lo cual es muy de agradecer en la permanente corriente turbulenta de pantallas de todo tipo que nos alimenta el día a día. Y también me sugiere un espacio tranquilo, de escucha activa y de respeto a las diferentes opiniones. Es una palabra, conversar, que me parece muy interesante. Efectivamente, me resulta motivadora. Lo que ocurre es que después de la palabra conversatorio viene el título, el sentido del arte. Y ahí ya pisamos un terreno un poquito más complicado. El sentido del arte es una palabra aparentemente simple, una propuesta escueta, pero ya se sabe que las propuestas escuetas son las que habitualmente tienen un contenido de mayor complejidad. Si hablamos de arte contemporáneo, me parece que en el último siglo y medio no ha habido parcela de la experiencia humana que no se haya autorreconocido, analizado, interpelado, deconstruido, examinado, dinamitado a veces, vuelta a reconstruir otras, todo ello más que el arte contemporáneo. Así que olvidándonos un poquito de la mirada histórica, que ya es mucho desechar, y aún focalizando la pregunta en qué sentido tiene el arte hoy, las propuestas que se planteen yo creo que no pueden ser más que absolutamente parciales y absolutamente subjetivas. Es interesante observar, y voy a hacer un poquito aquí unas notas, qué significado o qué sentido tiene el arte para los diferentes agentes que actúan sobre él. Agentes, actores, voces o como lo queramos llamar, que son los que generan experiencia artística. Y para traer 3 ejemplos obvios, pues voy a empezar quizá por el más obvio de todos, que es el, la, le o como queramos llamar, artista. Ese ser humano que contra todo sensato pronóstico y voluntariamente decide dedicar su tiempo, su vida, todo el aprendizaje recibido, su cerebro, su corazón y su alma en suma, a un diálogo permanente con lo que le rodea, con los otros y consigo mismo, que casi es más complicado, tejiendo en su selección de materiales y de recursos una búsqueda que va a producir piezas que a veces generan interesantes aciertos y a veces interesantes fracasos. Aunque creo que hay que decir que unos y otros aciertos y fracasos son necesarios en la posición del artista y van indisolublemente unidos a su esencia. A todo esto y mientras tanto, como hay que comprar materiales, vivir en suma, pues para el artista es también condición indispensable manejarse por la foresta conceptual y articular de manera verbalizada y visualmente también en portfolios, reels, webs y demás medios comunicativos, saber articular su discurso con la sana intención de la presentación de su particular y singular narrativa artística. Comúnmente para convencer a galeristas, curadores o, en el mejor de los casos, a directores de espacios e instituciones para mostrar su trabajo. Una pirámide escalonada de peldaños imposibles, creo que a veces es el sentido del arte para el artista. Pero tampoco quiero olvidarme del crítico, ese personaje que como traductor necesario e intérprete mediador que emite juicios o valoraciones explícitas aplicadas a las piezas o al proyecto en cuestión que está analizando, la mayoría de las veces hace un trabajo que para tener una cierta calidad
y alejarse de lo meramente descriptivo, periodístico y complaciente, que es en lo que se han convertido muchas de las críticas hoy en día, pues tiene una exigencia de un conocimiento de base profundo de lo que es el paisaje artístico y todo ello labrado a través de mucho tiempo dedicado a la formación y a la degustación insaciable de lectura y a la experiencia de la visita de muestras a cientos, diría yo. En concreto, implica también un proceso de investigación, una investigación previa sobre aquella muestra sobre la que se quiere escribir. Todo ello para acabar en no pocas ocasiones alumbrando textos que, como pequeños tesoros literarios, se suelen esconder en catálogos, suplementos culturales o libros, revistas de escasa divulgación que muchas veces están mal pagados o directamente no pagados. Hay otros agentes en el arte, diría políticos con intereses cortoplacistas, también curadores, en fin, directores de museo. Pero bueno, voy a terminar con el galerista, que aunque no lo crean, también me parece un damnificado, haciendo permanentes equilibrios para sortear los alquileres y los impuestos de los espacios que dirigen y peleando en un mercado como el español, por ejemplo, que salvo honrosas excepciones y empachos como la Semana Madrileña del Arte, pues el mercado español es un auténtico erial muchas veces, ¿no? Para el galerista, si para el galerista el sentido del arte es un negocio, pues está claro que no se lo ha pensado dos veces. Y bueno, para todos estos agentes del... Gracias, Jesús. Para todos estos agentes del arte, la vida tiene que estar compatibilizada muchas veces con otros trabajos, por ejemplo, la docencia, el funcionariado, porque los recursos para vivir solamente del arte no son suficientes. Y bueno, no voy a extenderme sobre lo precario que es el sector artístico y el cultural, porque tampoco era el tema de hoy, pero creo que si el arte... No creo que el arte pueda tener solo un sentido, tiene múltiples sentidos, o a lo mejor es que no tiene que tener sentidos, pero precisamente si hay algo que atraviesa a todos estos actores, agentes del arte, es que el arte es el medio que tenemos para ayudarnos a encontrar sentido. Y porque no parezca estas notas una letanía, diré que creo que el lugar del arte lo definen muy bien dos palabras que son sencillas y también antiguas, pero que lo definen bastante bien. Una de ellas es pasión. Creo que sin el interés, el amor y sin la dedicación es imposible generar arte o degustar arte. Y la otra de ellas es emoción. Y creo que sin la emoción, voy a decir sin la magia, que conecta lo más íntimo de nuestro ser, cuando una pieza artística nos llega, sin esa sensación no creo que hubiera podido haber arte en el pasado, ni creo que pueda existir arte en el futuro. Y esto es todo lo que tenía que contar sobre ese sentido del arte. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí. Buenas tardes. Reitero el agradecimiento que ha hecho mi antecesora, Esther Plaza, de agradecer al presidente de la Fundación Obra Pío de los Trujillo y también a los comisarios de esta exposición, a Socorro y a Adolfo, por el cariño, la amabilidad, hospitalidad con la que nos habéis recibido. Realmente es un tanto casi abrumadora. Queremos dar las gracias a vosotros y también a las instituciones que han hecho posible este encuentro de gestores culturales, de críticos, de comisarios de exposiciones, de artistas sobre todo y algún coleccionista. Y nada más retirar este agradecimiento. Para empezar, quiero dar solamente una pequeña historia a modo de barniz de lo que es en el hombre el sentido del arte. Y es que desde los orígenes de la
civilización, cuando el hombre estaba en la caverna, al abrigo, nunca mejor dicho, de la intemperie, pues hay un refrán dicho en latín que es primum vivere deinde philosophari, que pertenece o se le otorga a un filósofo inglés, Hobbes, y que traducido al castellano es primero vivir, después filosofar. Y es que el hombre lo que buscaba primero es el sustento, la supervivencia, la caza, luego posteriormente ya con el neolítico la agricultura, pero ya desde el abrigo de la caverna estaba, cuando tenía la suficiente tranquilidad y tiempo, pues empezó a pintar las paredes y con pinturas de animales, con grafitos, bueno, y está gran parte de Europa pues con estos restos. Y quiere decir que ya había, independientemente de las interpretaciones que se puede hacer de atraer como en forma de magia la caza hacia ellos, pero se ve ya un poder de una intención de trascender. Y creo que ese es el sentido del arte hasta el día de hoy. Posteriormente, en las civilizaciones que tienen todos los continentes, pues todas las civilizaciones han tenido la idea del hombre y la mujer también, el maquillaje. Ya quieren agradecerse ellos mismos el estado de su rostro, de sus brazos, de sus troncos, de sus piernas. Y eso es algo común a todos los continentes, en las civilizaciones prehispánicas, en el antiguo Egipto, en Sumeria, en Asia y en Europa. Entonces, siempre ha habido un deseo casi innato de interpretar el arte. Desde la civilización sumeria, pasando por Egipto, ya sea a través del poder civil o de los estados, los imperios, o a través también de las religiones, porque las religiones en todos los continentes han sido un motor, un empujón para la creación de arte, igual que las monarquías o los imperios. Ha existido arte, han tenido ese encargo no solamente al artista, sino también a urbanistas con construcciones megalómanas. Recordemos la civilización sumeria, los frisos que están en Pérgamo, todas las pinturas de Knossos, la civilización egipcia con esos monumentos increíbles, las pirámides, la civilización griega, la civilización romana, siempre han querido el poder civil, pero también la religión trascender. Luego, centrándonos un porcentaje importante en lo que nos acontece en la civilización europea y también la prehispánica y posterior, el poder civil y el poder de la religión ha sido tremendo con las catedrales, el románico, las catedrales góticas, el Renacimiento ya es como un culmen, es como una culminación tremenda de aquí estoy yo, de la religión, querer trascender. Y luego en el siglo XIX, a principios, tenemos a un pintor español que creo que es el punto de partida, o hasta aquí llegó esta fractura del terremoto, con Goya, cuando deja de trabajar los encargos de la monarquía española, se retira a la Quinta del Sordo y allí, en su soledad, lo que hace son la serie de pinturas negras que son un trayazo, un puntazo, una herida al corazón de los demás. Y es cuando empieza a nacer, y de ahí posteriormente ya es el romanticismo, nace el individualismo del artista. Ya no está con el encargo de los poderes civil o religioso, sino que ya sale la creación del individuo. Y lo que quiere, además, es comunicar, trascender. El romanticismo es el periodo de más preeminencia de
del individualismo, y ya en el siglo XX estoy haciendo unos puentes, unos saltos bastante importantes, porque no quiero hacer una evolución puntillosa. Ya con la creación de las vanguardias, lo que nos encontramos es que ya todo lo que tenemos conocido del arte, recordemos que en el siglo XIX hubo un numeroso grupo de pintores que, en el caso de París, en el Salón de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, existía el Salón de los Refusés, Salón de Refusés, Salón de los Rechazados. Eran no admitidos, no entendían esa nueva forma de pintar, de expresarse. Sin embargo, ahora están todos los museos, todos los coleccionistas por tener las obras de esos artistas rechazados en el XIX y que luego fueron posteriormente también marginados en el siglo XX. Y siempre ha habido ya en el XX, con la creación de las vanguardias, una serie enorme de artistas que con su forma de expresión no han sido reconocidos en un primer intento, pero luego la sociedad ha ido pues fagocitándolos, se los ha ido comiendo, asimilándolos, y es un trascender en el que el hombre, a partir del siglo XX, ha tenido que tener una preparación, porque ya no se trataba de copiar la realidad de lo que se encontraba, era leer fácilmente lo que había fuera del cuadro, querer trascenderlo al realismo, a lo natural, y eso pues ha tenido su sentido extraordinario, por ejemplo, con Velázquez, por hacer un poco una butad, pero en el siglo XX ya lo que se quiere es que el artista lo que quiere hacer es algo de trascender a través de tocar la sensibilidad. Ya tiene unos códigos que no son reconocidos. Tenemos todos el dicho de esto lo hace mi niño, pero ahí lo que falta es una base de cultura, de conocimiento de la historia de la pintura, la trascendencia social que ha tenido toda la historia del arte. ¿Por qué el artista ahora está pintando esto o aquello? Todo tiene sus orígenes, su razón, su filosofía, su pensamiento, su momento, su estructura social y su razón para tener y realizar esa pintura. No está hecho porque ahora me toca o es moda hacer el informalismo abstracto. Todo tiene una evolución, una contestación, un progreso hacia otra forma de expresarse. Y lo que entiendo perfectamente, muchas obras del arte contemporáneo que tenemos en los museos, hay que instruirse. Si tenemos la ocasión de que el artista en una exposición, ahora en estos tiempos, que el artista nos puede explicar lo que está pintando, no es algo negativo, porque nos está contando su historia personal, su razón, y nos está dando el código, nos está descifrando la razón de esa obra de arte, sea una pintura, una escultura, una instalación. Y entonces, la verdad, siempre que hacemos eso, tenemos la suerte de que el artista nos lo explique, lo entendemos y lo disfrutamos mejor. Y más teniendo conocimiento de que es el propio artista el que nos lo cuenta. Unas veces podemos decir, bueno, esto es una tontería o no, pero siempre debemos intentar conocer la razón. Figuraos, un chino o cualquier otro artista que no tenga una formación católica, ¿cómo va a ir a disfrutar de un frangélico en el Museo del Prado de la Anunciación si no tiene ni idea de lo que está significando? O un greco, un Cristo en una catedral que está crucificado, si no conoce la historia de la Biblia. Entonces, ahí sí, ahí entendemos que tiene que tener ese conocimiento de la historia de lo que está pintando. Y en el arte contemporáneo, no. Es que me llega la primera o no me llega. No, señor o señora. Tenéis que tener el conocimiento de cifrar la historia de ese artista, el por qué hace esto, va evolucionando. Creo que ahí tenemos que tener ese conocimiento porque tiene una base cultural, filosófica, literaria de la obra, y creo que todo lo disfrutamos más. Y bueno, no quiero entenderme mucho más, pero bueno, el arte conceptual que llega a nuestros días y que ahora está bastante
en boga, aunque ya hace pues prácticamente 60 años ya en España aquí tenemos al filósofo y artista también y coleccionista Ignacio Gómez del Llano, que es una de las joyas que podemos tener hoy aquí, que nos acompaña humildemente en esta visita a este encuentro de fin de semana, pues desde hace 60 años, y él fue uno de los aglutinadores y de los que empezó con la poesía visual y la poesía cantada. Entonces, la evolución del arte conceptual ha tenido una historia bastante importante en el caso de España, y ahora, repito, está un tanto de moda, pero esto ya empezó hace 60 años y ahora estamos todos como un poco diciendo, está llegando ahora. Pues sí, lo estamos disfrutando y estamos perdiendo muchas oportunidades de disfrutar. Ayer tuvimos aquí formidablemente una performance de un artista de Costa Rica y la disfrutamos haciendo de una manera muy especial, con música, también con sonidos guturales, un alegato del ecologismo del agua. Pero hace unos días Fernando y yo tuvimos la ocasión de estar en una performance, creo que histórica, en el Circo de Bellas Artes, Abel Azcona y su madre. Fue una performance bastante importante porque su madre, prostituta, la abandonó el primer día desde que nació, hace 37 años, y celebró. Tuvo la suerte de localizar a su madre, está viva, y hace 3-4 días hubo un encuentro en el Círculo de Bellas Artes. Todos esperábamos, por la historia tan marginal, tan abrumadora, tan dura, que el auditorio, éramos unos 500 invitados, pues iba a ser un encuentro bastante duro. Lo duro fue que el artista, durante 20 minutos aproximadamente, contó la historia con su madre, aunque gran parte del auditorio todos conocíamos qué es lo que había ocurrido, y esperábamos un encuentro quizás un poco tenso, violento. Sin embargo, fue un encuentro en que la tensión desde el principio, la madre apareció después de hablar el hijo, subió al escenario, al estrado, fue muy performático, pero a la vez antiperformático por lo que se saltó el propio artista, y acabamos. Fue una hora de abrazo de la madre y el hijo, la madre sentada, relajada, en momentos con tensión, Abel postrado en cuclillas en el suelo, y madre e hijo dándose la mano, un abrazo, y durante una hora un silencio que solamente se rompió pues porque los sollozos, el llanto, que fue casi colectivo, y casi todos, si perdona la expresión, casi todos limpiando los mocos. Era lo único que interrumpía. Entonces el arte aquí tuvo una acción de sanación, porque fue un encuentro al final, de lo más agradable y emotivo. Y eso no es fácil de hacer. Solamente un artista como la talla de Abel Azcona, que tiene bastantes detractores, pudo conseguir el ambiente que creó ahí. Y el arte lo que tiene desde siempre es la oportunidad y la misión. El artista o los artistas lo que quieren es trascender, pero no que sea un tema que sea historia, quiero recordar, que me recuerden, sino de tocar con el punzón, el punctum, el corazón, la herida, invitar a la reflexión y que tenga una trascendencia social y cultural y filosófica. Y es educar al hombre. Realmente en España no estamos preparados, porque la base que todos esperábamos en los años 80, pues que iba a haber una base educacional para que los jóvenes de hoy aprendieran y conocieran, interpretaran los museos y gustaran los museos,
pues no se ha dado, todo lo contrario, no solamente no ha habido una falta de preparación en la escuela, sino que además las asignaturas de humanidades se las han quitado de un plumazo y aquí apenas ha habido protestas. Entonces, pues todo esto pues, es algo que no procede. Y bueno, aprovechando esto, este encuentro lo que intenta es lanzar unos lazos, unos nexos con el continente latinoamericano y con Portugal, porque tenemos la misma sangre que nuestros compañeros de allí, nuestros vecinos. Y creo que esto es una oportunidad a través del arte de establecer lazos ahora que políticamente, por desgracia, están bastante tensos y duros, pues es una oportunidad de establecer nexos con el continente, lazos iberoamericanos. Muchas gracias. Me sumo, por supuesto, al agradecimiento a todos los agentes que han hecho posible este encuentro, esta exposición, estos proyectos que anunció ayer el presidente de la Fundación de los Pizarro y que efectivamente son muy esperanzadores. En cuanto al sentido del arte, el hecho de venir después de dos personas que han intervenido, se me ha solapado algunas cosas, lógicamente, con Jesús Cámara, ¿no? Desde que se nos propuso esta idea del sentido del arte, pues uno empieza a dialogar con lo que sabe de la historia del arte mismo, y de lo que va leyendo o lo que le sucede, ¿no? Entonces yo lo he enfocado con algunas experiencias de este tipo histórico que se solapan, como digo, con la del interviniente anterior, pero comentadas quizá de otra manera, ¿no? También con esas lecturas y con esas reflexiones que a todos nos surgen. No hay como admirar esa misma introducción que nos ha hecho Beatriz Moreno, cómo los filósofos enfocan el sentido del arte, cómo según los tiempos, según los momentos, se va hacia un lado, un matiz u otro, lo cual quiere decir que el sentido del arte, como pregunta amplia que es, esa pregunta de los $100.000 que decimos los periodistas, ¿no? Pues se puede enfocar y llevar de distintas maneras. Se va tiñendo del humus de la sociedad. Fíjese que yo he pensado que efectivamente el sentido del arte tenía que ver, y es obvio, con la misma definición que hagamos del arte, ¿no? Y a través del tiempo se va llenando de matices. Cuando Jesús citaba las cuevas de Altamira o las cuevas de Lascaux, que parece que son nuestras primeras representaciones icónicas, yo también he leído la interpretación de que eran una forma de captación mágica de la caza que les iba a esperar después a nuestros primeros padres, digamos, en la antropología, ¿no? Los llamaríamos así. Pues sí, quizá fuera un sentido, esa visión mágica, esa concepción que el hombre va teniendo y reajustando a lo largo de la historia, de creer que representándolos iba a captarlos, le iba a ser más fácil, ¿no? Otro aspecto que yo he tocado es el de la belleza, que siempre ha estado, no se ha mencionado aquí, que ha estado siempre dentro del objetivo del arte, buscar la belleza con esas artes plásticas que se han ido desarrollando también a lo largo del tiempo, ¿no? Realmente, cuando hablamos de sentido del arte, no solamente se refiere a las artes plásticas, sino a las artes de la música, de la literatura, etcétera. Al fin y al cabo, artes plásticas también abarca un abanico muy amplio que va desde el cómic hasta el dibujo como idea germinal del arte mismo, ¿no? Fíjense ustedes, cuando entrevisté recientemente al profesor catedrático Agustín de Celis, me contaba en la entrevista que él, cuando recibió la beca para ir a Roma, fue muy interesante, y que dice: yo fui como un pintor que había hecho bellas artes, dice, pero regresé como un artista. Y esto fue muy interesante, ¿no? Lógicamente él inmediatamente explicó que ser pintor era tener un poco las herramientas y las facultades intelectuales y manuales de la representación. Dice, pero ya ser artista requiere tener
un concepto y un proyecto de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere representar, de lo que se quiere pintar o esculpir, etcétera, ¿no? Dice, y yo regresé con él. Eso no quita para ir reajustando ese sentido del proyecto, porque lógicamente se evoluciona también con el tiempo, ¿no? No olvidemos que el arte es lenguaje, es estética y bueno, pues al mismo tiempo, y pensamiento, ¿no? Entonces, hay un dicho que a mí me parece bastante certero, que cada generación requiere su propia estética. Y es verdad, por eso llegan los rompimientos del clasicismo, de la academia, y van entrando las vanguardias. Y las vanguardias efectivamente fueron rompedoras, y la cadena de ismos que se producen durante las vanguardias, efectivamente, y los mismos movimientos, tanto las vanguardias radicales de los años 20, como las vanguardias históricas de los años 20, como las radicales que nos iban a llegar también en cascada, como las anteriores en los años 60, ¿no? Ahí el sentido del arte, el concepto del arte, la búsqueda del arte va tiñéndose no voy a decir de nuevos objetivos, pero sí de matices que realmente lo van reconstruyendo de alguna manera. Quería leerles una afirmación que también me hizo reflexionar sobre este tema, de Guillermo Sacomano, que es un novelista argentino, ganador del premio Alfaguara. Y en una de sus entrevistas dice lo siguiente, es un párrafo muy corto: el arte no hace mejor a nadie, el arte no cura. No seamos, yo en esto discrepo, porque efectivamente el arte es en ese sentido sanador, y lo ha apuntado también Jesús Cámara, ¿no? Pero bueno, la opinión de Sacamano es el siguiente: no seamos tan inocentes ni nos demos ahora de virtuosos, solo nos ayuda a sobrellevar nuestras desgracias. Primero, no sabemos qué queremos decir cuando mencionamos la palabra arte. Es una palabra contaminada. Hay curadores. ¿Qué es eso? Si el arte cura, ¿para qué necesitamos curadores? El arte solo nos ayuda a comprender quiénes somos. Cuando un nazi le preguntó a Picasso si él había hecho el Guernica, el pintor respondió, atención, no, eso lo hizo usted. Efectivamente, el humus de la sociedad lleva al artista a generar un arte u otro. ¿Por qué a veces se da una similitud en los movimientos artísticos? Porque esos artistas están viviendo el mismo humus social de pensamiento, de política, de conflictos, de lecturas, de actualidad, etc. Entonces, bueno, pues ahí radica también una explicación del arte y su sentido, lo cual no quiere decir que el arte tenga que ser por fuerza político o combativo. El arte es un abanico muy amplio y muy libre, y hay que dejarle que fluya con arreglo a la mentalidad del artista. Por eso se ha llegado a decir en el siglo XX que el arte era aquello que salía del artista, ¿no? Hay una anécdota de Valle Inclán, que le reprocharon una vez, él era gallego de nacimiento, de origen, y le dijeron, oiga, esa palabra que usted ha escrito no es castellano. Y él contestó con autoridad, no es castellano, pero ya lo será, porque lo he escrito yo. Efectivamente, esto llegó, traduciéndolo a las artes plásticas, llegó un momento en que se decía, es arte lo que ha hecho un artista, lo que ha salido de la mano de un artista. Otros iban un poquito más allá y dicen, es arte todo aquello que está envuelto por los museos, que está acogido por los museos, entendiendo que el museo es una adquisición, un filtro histórico de lo que se está haciendo en las artes efectivamente plásticas, en las artes visuales. Bueno, el arte es lenguaje y comunicación, no lo olvidemos. Y al ser lenguaje y comunicación, como ha señalado de manera indirecta también Jesús Cámara, es un discurso teórico. Cuando a veces decimos el espectador no entiende el arte, es que el arte se ha deshumanizado, como señalaba Ortega, ¿no? Se ha ido lejos de la comprensión general. Yo diría que el arte, y lo diría no solo yo, ¿no? El arte necesita con frecuencia, si vamos más allá de la misma representación, cuando es figurativo, necesita un pequeño discurso teórico, y para eso está el historiador, el curador y el crítico de arte. De ahí su valía dentro del circuito artístico si lo hace bien.
Y yo me asombraba en un momento dado en que se hacían folletos, ahora a partir concretamente de la COVID-19, no se hacen esos folletos que eran para en los museos, en el Museo Reina Sofía concretamente. Se hacían unos trípticos preciosos, yo me leía los textos y me asombraba de lo bien que estaban hechos en su divulgación para el gran público. Porque a veces el arte, si se intelectualiza, pues efectivamente los bachilleres, y con el bachiller tan facilón que se ha puesto ahora para que igualarnos a todos o para igualar a todas las siguientes generaciones, pues es muy cortito. Bueno, pues entonces efectivamente hay que darle un pequeño discurso teórico que le facilite la entrada. Después ya la propia sensibilidad, la pasión y la emoción, como se ha señalado también aquí, hará el resto, ¿no? No sé qué más puedo decirle. Yo creo que básicamente está aquí, ¿no? El arte para muchos artistas es una necesidad vital. Una entrega, un sacerdocio. Hay artistas que no podrían hacer otra cosa porque no se sentirían felices, no se sentirían realizados. De hecho, hay muchos que aunque necesitan el primum vivere, el primero vivir y después filosofar, pues renuncian a veces a la docencia para consagrarse a la investigación. Luego pasa que se mueren de hambre y ha habido figuras históricas que lo han pasado muy mal, ¿no? Desde el propio Van Gogh, que después de todo tuvo la suerte de tener un hermano que sí lo comprendió y lo sostenía un tanto, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? La necesidad vital que el artista tiene de hacer esa obra que puede ser comprendida o no en su tiempo, porque muchos atribuimos en cierto modo a los artistas que son un poco profetas sobre todo de la estética, ¿no? Un crítico de arte del que yo he aprendido mucho, Robert Hughes, era crítico de la revista Times y fue también curador, pero él se paraba siempre, cuando era curador de exposiciones no hacía crítica, que es lo ideal, pero eso en España es muy difícil de cortar, precisamente por lo mal remunerados que están los críticos de arte, ¿no? Bueno, pues Robert Hughes decía, si queremos una revolución rápida, se puede hacer, hay que utilizar el lenguaje verbal, porque es el más inmediato, el que todos comprenden, el que todos comparten, pero si queremos hacer una revolución que perdure en el tiempo, tenemos que hacerlo con la estética, con las artes, porque las artes siembran de una carga de profundidad que cambia la sensibilidad de quien lo percibe, ¿no? Bueno, por lo menos es un punto de reflexión muy interesante. Si quieren, el libro de Robert Hughes se titula El impacto de lo nuevo, y ya el título de por sí me parece hermoso y un logro, ¿no? Y realmente es un libro que a mí me interesó y me enriqueció mucho. Y yo creo que vamos a dejarlo así, ¿no? Cuando conversaba con uno de los artistas que está aquí, Ollonarte, ¿no? Digo, ¿qué es para ti el sentido del arte? Dímelo. Él hablaba de anhelo, seguro que nos lo puede explicar con más amplitud, ¿no? El arte es un anhelo para muchos de sus creadores, porque la creatividad, y con esto termino, es muy importante para el hombre. Recientemente, en la exposición de Proust y las artes que está en el Museo Thyssen de Madrid, se decía que Proust había afirmado en este libro famoso de A la busca del tiempo perdido, había dicho que la creatividad de un hombre justifica su vida. Tiene que haber una creatividad en un campo o en otro, ¿no? Y he estado almorzando precisamente con un economista que bueno, tiene en su haber precisamente una riqueza de aforismos, y uno de ellos que lo ha citado, digo, coincide con Proust, ¿no? Y dice, la creatividad es un acto de lealtad al progreso. Bueno, pues yo creo que todas estas ideas quizá hayan podido facilitar alguna coincidencia en estas reflexiones que yo he tenido desde que tuve que pensar sobre el tema que hoy nos convoca. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Ahora. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos,
Para romper un poco la tensión, les cuento una anécdota de un neurocientífico. La voy a decir en tono suave porque es argentino y tiene un lenguaje así un poco, ¿no? Dice, llevándonos a la idea de cámara, que para ser artistas tenemos que estar bien dormidos, bien comidos y tener buenas parejas. Ya lo entienden. Puede ser o no puede ser, porque hay en la historia del arte, y todos lo sabemos, personas que se han saltado esa base de la pirámide de Maslow y se han ido hacia arriba, hacia la autorrealización, pase lo que pase y pese a quien le pese. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, podemos ver ahora de verdad el sentido del arte y saber si estamos mintiendo gracias a las nuevas tecnologías. Podemos decir, ¿no? Oh, qué bonita esa banana colgada. Y nuestro cerebro está plano. Entonces, ya no podemos engañarnos. No podemos decir el emperador está vestido. ¿No? En un mundo que va avanzando a pasos agigantados con la tecnología, los artistas, los curadores, los observadores, que son mucho más perspicaces a veces, tienen el poder de decir esto qué es, qué sentido tiene. El arte se puede examinar, como hemos escuchado a nuestros colegas, desde el punto de vista evolutivo, y eso es muy interesante, porque los etólogos dicen que muchos animalitos tienen ese sentido artístico y ven, ¿no?, en ciertos pescaditos que hacen una especie de nido para que la pareja los acepte, y si no lo hacen bien, no lo aceptan. Lo mismo otros pajaritos ponen adornos, ¿no?, de una manera específica y de colores específicos para captar a la pareja, y del mismo modo, si no hacen bien el baile, tampoco los aceptan, ¿no? Entonces, los científicos se preguntan si el sentido estético o el sentido artístico o nuestro sentido del sentido estético solo es humano, ¿no? Y se plantean que viene de un punto de vista evolutivo. Es una evolución muy sutil de nuestra capacidad de supervivencia. Y yendo a esto de la supervivencia, ¿qué necesidad tenían en el tiempo prehistórico de mantener a estos pintores? ¿Era simple gusto? ¿Era magia? ¿Era religión? Ese hombre león, que según las investigaciones ha costado como 600 horas de trabajo hacerlo, lo han repetido con la misma técnica, una sola persona, para ver cuánto demoraba en hacerlo, pues esa tribu mantuvo a ese artista de esa manera porque creían en ello. Entonces llegan a la conclusión de que el arte es una necesidad vital, es una necesidad para nuestra supervivencia. Y según varios neurocientíficos, es para llamar la atención. Entonces ellos van al centro del cerebro y entran al otro punto, que es estudiar el sentido del arte como placer y recompensa. Por eso seguimos haciendo así arte, porque nos gusta, porque libera dopamina. No solo el almuerzo que hemos tenido ha liberado mucha dopamina con la charla y con la comida. No solo aquí estamos liberando oxitocina porque nos sentimos cercanos, nos sentimos queridos y nos sentimos bien, estamos cómodos, tenemos una liberación de serotonina. Entonces, todas esas moléculas, todos esos mensajeros alegres están en nuestro cerebro, pero no solo en nuestro cerebro, según Damasio, es un circuito con nuestro cuerpo. Y muchas personas, pues, como la sangre estaba en el estómago, están medio dormidas, ¿no? Normal, es normal porque a la hora de la digestión toda la sangre va al estómago para coger los nutrientes. Es normal. Como decía yo, desde el punto de vista de la neuroestética, que es un campo fascinante y complejo, vemos el arte de otra manera. Y
hacemos preguntas, para ello tenemos que subirnos a hombros de gigantes. Gigantes como Seki, Chanyu, Damasio, pero mucho antes ya los artistas eran muy protestones. Miguel Ángel le contestó al Papa, ¿usted cree que se esculpe con las manos o se pinta con las manos? No, se pinta con el cerebro. Déjeme pensar, déjeme lucubrar, déjeme imaginar. Entonces, esas cosas son muy hermosas de encontrarlas en la literatura, sobre todo cuando tú encuentras a un artista que dice, no se pinta con colores, se pinta con las emociones. Y ahí entramos al arte como medio de comunicación y cohesión social, porque somos unos animalitos lingüísticos, simbólicos, somos unos animalitos estéticos y muchas veces contradictorios, desagradables. Hacemos el arte desde distintos tipos de nuestra personalidad, nuestro cerebro, desde distintos contextos en los que nos ubicamos y también desde distintas partes de nuestro cerebro. Hay artistas que viven atemorizados por todo, trabajan desde la amígdala. Hay otros artistas que viven en armonía y, como dice Seki, logran buscar lo esencial y logran ser artistas completos. El problema ahora, con tanta confusión, surge otra pregunta: ¿qué es lo esencial? Porque para algunos, si no venden, no existen, y para otros, si no aprenden, no existen, y otros más todavía, si no engañan, no existen. El arte es estudiado ahora por los científicos desde un punto de vista de pregunta, de interrogación. Hasta cierto punto se sienten un poco incómodos. Algunos incluso dicen, hay que dejarnos de preguntar por el arte. Hay que ver la estética en lo general. Hay que ver la estética en la moda, en los coches, en las joyas, porque el arte es una confusión. Hay que separarnos del arte. Pero los que están muy involucrados con el arte, ya sea por su formación humanista, ya sea por su personalidad, ya sea porque están interesados de verdad en que por qué seguimos persistiendo en hacer arte, todos ellos opinan que hay muchas preguntas interesantes e intentan resolverlas en el laboratorio, presentándole a sus conejillos de India diversos objetos para ver qué es bello, qué es feo, a qué odian, a qué aman, y ellos han llegado a una conclusión muy interesante. Del amor al odio hay un paso. Eso ya lo decía un vals peruano. Luego, lo feo y lo agradable y lo no agradable están en una partecita del cerebro que se llama ínsula o corteza insular. Es muy interesante porque tú, como crítico, a veces ves unas cosas que dicen, me dan náuseas, me revuelve el estómago, eso no lo soporto, ¿no? Ahora los científicos saben por qué. Porque esa misma parte, una de ellas, un extremo, sientes en tu cuerpo la necesidad de salir corriendo. Y otra parte, cuando algo te agrada, te quedas embelesado, te quedas absorto, te transporta, pasas a otro plano. Si tú ves una obra que de verdad traspasa todo tu cuerpo, eso ahora los neurocientíficos o cualquier investigador que quiera hacerlo puede medirlo, ¿no? Con la conductancia eléctrica. Entonces, ya no podemos engañarnos, ya no podemos decir esto es arte cuando no nos está produciendo nada, cuando a veces es puro interés político o económico, o cuando es simplemente una pose, ¿no? Ahora nosotros tenemos como gestores culturales, como artistas, como promotores de arte, un desafío, el desafío de la inteligencia artificial, que lo han mencionado también los compañeros. ¿Por qué es un desafío? Se supone que tenemos una conexión mano-cerebro. Si dejamos de hacer esa conexión mano-cerebro, si dejamos incluso de vernos a los ojos, dejamos nuestra humanidad. Nos estamos convirtiendo hasta cierto punto, para algunos investigadores, en zombies. Y nuestro cerebro ya no está respondiendo a los mismos estímulos. Entonces,
frente a estas preguntas, desde la neurociencia buscan respuestas, buscan saber qué es lo que está pasando en el artista, qué es lo que está pasando en el observador y qué es lo que está pasando en los curadores, ¿no? O sea, en los que investigan a los que hacen arte. Todo eso lo hacen en contextos controlados con apoyo de la tecnología y también ahora se están involucrando con los museos. Recientemente han publicado varias obras sobre el Prado, sobre otros museos en donde el artista explica o el investigador pregunta desde el punto de vista visual, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista cognitivo. La mayoría de científicos están de acuerdo en que el arte es un conjunto. No eres solamente un concepto, no eres solamente una sensibilidad y no eres solamente una emoción. Para ser un verdadero artista, para darle sentido a tu obra, tienes que ser todo, un conjunto. Por eso es que los grandes artistas llegan, porque todavía no somos zombies, somos humanos, nos vemos, nos entendemos y, aunque tenemos ciertas discrepancias, podemos ir adelante y forjar paso a paso algo que quede para el futuro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quizás yo sea de los conversadores el que viene de más cerca, de Cáceres. Vamos, yo vivo en Malpartida de Cáceres. Y me parece curioso porque venir tan pocos kilómetros y me ha parecido como un baño de cosmopolitismo. Es decir, muchas veces tienes que andar mucho, ¿no?, para conseguir esto. Y sin embargo, en muy poco tiempo, en un espacio de tiempo, vamos, como cuando eras bebé, que te duraba la vida tanto y ahora te dura tan poco, ¿no? Cuando el presente de cada uno de nosotros es el de cada día y sin embargo la tecnología va por delante de nuestro presente, curiosamente, ¿no? Es jodido porque estamos acostumbrados a vivir una cosa así. Creo en una frase de William Faulkner, sí, aquel que veneraban en Amanece que no es poco, que decía que la creatividad es observo, experimento e imagino. Y he hecho un vídeo para vosotros, que la base es el cine, pero es mentira. Lo que tiene es muchos indicios y luego me gustaría que jugáramos con la cantidad de indicios que tiene, porque tiene todos los indicios que los ponentes han dicho. Y entonces ese juego visual, que es una forma, ¿no?, como diría Stanley Kubrick, lo que busca es el conflicto. Por favor, ¿podéis poner el vídeo? Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente y por otro, si desconfías de la gente. Horas después, con los frentes apenas estabilizados y a tiro de cañón del enemigo, sale del Museo del Prado el primer convoy hacia Valencia, cargado con 18 obras maestras que firman Tiziano, Goya, El Greco, Tintoretto y Velázquez.
Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh? Sí que lo es. ¿Qué le sugiere a usted? Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío, donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pareces un salvaje. Baja la cabeza, no te muevas. Ahí, quieto. No tan lejos. Te traemos un regalo. ¿Un regalo? Pero, ¿cómo? De hecho, encuentro que es muy fácil robar en el Louvre. Dalí. Ya me acuerdo. Dalí. Sí. Sí. ¿Le gusta la forma de los rinocerontes? ¿De los rinocerontes? No lo había pensado nunca. Yo pinto rinocerontes. ¿Y a usted? Sí, sus ojos tristes, su inmensa boca derritiéndose sobre la arena caliente. Y una sola lágrima cae. Sí, y en ella, en la lágrima, otra cara. La cara de Cristo. Sí, y el rinoceronte. Solo como cierre, saliéndome la observación, la experimentación, que luego os propongo juegos para ver cuánto habéis visto dentro de ahí, de ese vídeo. Estaba la escultura más de bulto redondo más de la época clásica más grande conocida, que era el toro Farnese, por ejemplo. Incluso estaba la Gioconda, ¿no? Pero había muchas más cosas. Entonces, como una especie de juego, también decir que el cine, que era el instrumento, el vehículo de este vídeo, muchos de los grandes artistas de las vanguardias pensaron que era el gran soporte. Y de ahí que estuvieran Walter Russmann o yo que sé, Man Ray o Marcel Duchamp o todos. Estaban Fernand Léger, pero sobre todo había un vídeo que a mí me llama muchísimo la atención porque era como un prefacio del arte fluxus. Yo vengo de Malpartida, era otro indicio. Y me parecía curioso que en la película Un perro andaluz había una especie de atlas que tiraba de una cuerda donde arrastraba dos monaguillos, dos pianos de cola y encima de los pianos de cola había dos burros putrefactos. Los pianos, sabéis, que es uno de los grandes instrumentos del fluxus, ¿no? Y también el tempus se va, ¿no? El tempus subit. Decir también que sobre el presente, que antes he dicho desde bebé a ahora, creo que este mundo es un presente continuo, es un tiempo verbal que no existe en España, que es más bien inglés, que es que nosotros estamos yendo a hacer algo, no estamos haciendo algo, siempre estamos como hacia adelante. Estos tienen un problema porque yo he sufrido los temas del metaverso, ¿no? De la división de un cuadro, quemamos un cuadro de Siria inclusive, para darle valor a que unos señores compraran unos trozos de mierda, unos pequeños trocitos,
se llaman tokens, y es una cosa que es ni fungible ni tangible, o sea, una mierda. Y ahora resulta que tenemos un palabra que se llama la inteligencia artificial, que en mi casa todo lo artificial olía a mierda, y si huele a mierda y suena a mierda, es una gran mierda. Y este es lo que vivimos, es decir, quizás, tal vez, el arte tiene muchísimo sentido, pero también a veces es un sinsentido. Y otras veces, quizás haya un rinoceronte. Y ahora, para cerrar este tema, quiero agradecer a todo el Palacio, a Hernando y tal, y le pediría a Hernando una cosa, que nos vuelva a invitar, porque nos lo hemos pasado estupendamente y nos lo seguimos pasando. Ayer cerramos hasta los bares, o sea que, bueno, es una cosa al mismo. Pero sí que consiga todas las llaves de los palacios de Trujillo, y entonces lo que vamos a hacer es una fiesta en cada palacio. En uno meteremos a la niña esta, que parecía la niña del exorcista, que parece que se ha tragado un cuadro de Siria, y también hacer otras cosas, entonces en cada espacio. Y podríamos incluso, hay tantos palacios que podríamos destinar uno a cada país, ¿es así? Y entonces lo que más me gustaría es que el arte es el mismo de aquí a Lima. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Los agradecimientos que no son rituales, sino que son reales a la institución que nos ha invitado y concretamente la que a mí me ha invitado, y un gusto estar con los colegas en esta mesa para pensar esta cuestión del sentido del arte. Bueno, aquí hay por lo menos tres cuestiones que podrían ser analizadas. ¿Qué entendemos por el sentido? ¿Qué entendemos por el arte? ¿Qué entendemos por el sentido del arte? Y empezando siendo muy rápido. Bueno, el debate sobre el problema del sentido es un asunto que fue crucial a través de la teoría y de la historia de la filosofía, y que sobre todo se concretó en el gran debate que se hizo ya a comienzos del siglo XX en uno de los textos más importantes, que es el famoso libro de Frege, que se titula Sentido y referencia. Bueno, podríamos entender el sentido que a veces parece que se entendiera como el sentido en relación con la usía, el sentido en relación con la esencia, el sentido como si estuviéramos buscando la esencia de las cosas o el origen de las cosas o su cualidad esencial. También podríamos entender el sentido en una determinación vectorial, el sentido como un sentido teleológico o escatológico direccional, hacia dónde nos orientamos, qué dirección llevamos, qué sentido tenemos. Pero también podríamos entender el sentido en relación con los sentidos, y entonces el sentido del arte serían los propios sentidos del arte, y así podemos decir que el sentido del arte, en su versión más clara y nítida, es que el sentido del arte es lo aestético. Y si es lo aestético, el término aesthesis, sensación, sensorialidad, si uno ha leído o conoce la crítica a la razón pura, sabe que comienza por la estética trascendental, que no trata de lo artístico, sino de las condiciones de posibilidad de la experiencia, que son las formas a priori de la sensibilidad. Pues esas formas a priori son el espacio y el tiempo, es decir, la aesthesis, la sensación. Por tanto, el sentido es aestético, el sentido es estético, sin que eso connote que tenga que ver necesariamente con las bellas artes. También, si tomamos lo estético no en un sentido inespecífico, es decir, lo estético como algo que comprende cualquier cosa, podríamos entender que el problema del otro término, el arte, es que, como sabemos, pues es un término históricamente mucho más reciente de lo que imaginamos. Yo descarto, y quiero decir que descarto absolutamente, que una meditación sobre el sentido del arte pueda remitirse a las cavernas prehistóricas, porque ese es un sentido cavernícola, prehistórico o previo a cualquier determinación histórica de lo que el propio arte significa. Los griegos ni siquiera tenían el término arte, los griegos tenían el término tekné. Y esto es importante. El propio término ars, como un término latino, no designa lo que designa el concepto de arte. Y en realidad podemos decir que en un sentido específico, estricto, el concepto de arte surge precisamente en un momento crucial de la historia de la cultura y de la historia de la civilización, que es en la Ilustración. No es casualidad que aparezcan al mismo tiempo la historia del arte con Winkelmann, la estética con Baumgarten, la crítica de arte con Diderot, el sistema expositivo
con El Salón, el periodismo con The Spectator y The Title, el sistema del arte, las galerías, el livret, el sistema mercantil del arte. Es decir, aparece porque aparece la ilustración, es decir, tiene un origen enciclopédico. Es decir, tiene que ver con aquello que sucede desde que escribe Diderot la Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, hasta que tiene que renunciar al despliegue de un pensamiento filosófico porque se considera contrario a los ideales religiosos del Ancien Régime y, por tanto, se tiene que convertir en alguien que pone su pluma al servicio de aquel que le contrate y se encarga de hacer una enciclopedia. Ahí comienza el arte y el arte es, por tanto, una invención mucho más reciente de lo que imaginamos. Llamamos arte a todo aquello que tiene un carácter, que lo leemos como arte, pero a partir de las determinaciones específicas de la Ilustración y de la Ilustración francesa. Por tanto, hay un estadio preartístico de un arte que tiene lo que llamaba Benjamin carácter cultural. Pero en el momento en el que aparece la cultura, desaparece el culto. Es decir, aparece lo que llama Hegel, Schelling, Hölderlin en el primer programa del idealismo alemán, la religión del arte o la necesidad de una nueva mitología. ¿Cuándo aparece el problema del arte como un problema que tiene autonomía? Es decir, que no es heterónomo, que no es subsidiario ni de aquello que se llama vagamente magia en la prehistoria, o del culto o de la propaganda fide, pues aparece con el problema de la autonomía del arte y aparece propiamente, prácticamente podemos decir, en la tercera de las críticas de Kant, en la crítica de la facultad de juzgar. Y por tanto es un problema que tiene que ver con qué es aquello a lo que llaman arte los ilustrados y los románticos, y el arte es, o así parece que todo el que se haya interesado por esta cuestión lo sabe, es para Kant y para los románticos una imagen concreta de la libertad. Por eso, en las cartas sobre vocación estética del hombre, por ejemplo, en la carta 15, Schiller considera que frente al estado político y el estado físico, el estado dinámico, hay lo que llaman los ilustrados y los románticos el estado estético. Y ese estado estético es una imagen de la libertad que tiene que ver con una pulsión fundamental en el hombre, que es la pulsión que hace que el hombre juegue en serio de acuerdo a unas reglas. El hombre es, como sabemos, el animal que tiene la palabra, así lo define Aristóteles, es el homo faber, también es el homo ludens y es el ser que crea símbolos o que articula símbolos. He traído, para hacer una reflexión breve, porque me dijeron que había que hablar únicamente 10 minutos, he traído dos libros que me gustaría recomendar, porque tal vez para esta cuestión del sentido del arte podrían ser pertinentes hoy. Tal vez porque este tema del sentido del arte sigue siendo, en alguna medida, el tema de nuestro tiempo, o un tema que nos interpela o que nos hace pensar, ¿no? Uno sería el libro de José Ortega y Gasset que se titula precisamente El tema de nuestro tiempo. Es un libro de las lecciones que impartió Ortega y Gasset en la Universidad Central en el año 21-22, que se publicaron en el diario El Sol y luego se publicaron en La Nación. Apareció publicado en el año 23, se hizo una traducción en el 28 al alemán y luego ya en los años 30 tuvo una enorme difusión en Alemania, incluso escribió el famoso prólogo para alemanes. Bueno, Ortega en El tema de nuestro tiempo, que es un ensayo publicado, como digo, en 1923, es decir, hace 102 años, anticipa muchas de las tesis que desarrolla en el que sin duda es uno de sus grandes ensayos, publicado ese sí hace 100 años, que es, se mencionaba antes de pasada, la deshumanización del arte. Si hoy leemos, y si no va a ser necesario, he traído el libro por si alguien quiere que recuperemos algunas cosas de él. Si hoy leemos la deshumanización del arte o el tema de nuestro tiempo, concretamente el capítulo 9, el penúltimo, parece que casi todo lo que está diciendo Ortega podría ser aplicable hoy. Es decir, tiene una concreción y tiene una capacidad de interpelarnos todavía verdaderamente extraordinaria. Allí Ortega analiza el arte, dice él, desde lo sintomático. Los síntomas del espíritu nuevo, los síntomas del mundo nuevo, según él dice, se ejemplifican mejor que en cualquier otro dominio en el arte y en el arte joven o en el arte nuevo. Mucho mejor, dice, que en la política, en la sociología y en la ciencia o en la física. Es decir, para él el lugar en el que el arte se sitúa es que es el sismograma o el ámbito sintomático de lo que acontece en nuestro mundo. Y sobre todo él dice, es un síntoma de hacia dónde se dirige Europa, y él dice que el síntoma de nuestro tiempo es la desorientación general. Bueno, esa cuestión que nos encontramos en un momento de desorientación general le lleva a señalar que sobre todo Ortega adopta una actitud que es
interesante. No es, afortunadamente, como casi todos los filósofos y historiadores de la filosofía, un neófobo. Prácticamente todos, desde Platón, que lo era radicalmente, eran neófobos, odiaban el arte de su tiempo. Y todavía hoy casi todos los que hablan de arte, aunque no lo aclaren, son neófobos y odian radicalmente el arte de su tiempo, o por lo menos muestran una absoluta incapacidad para comprenderlo y para reflexionar mínimamente sobre lo que acontece en su tiempo. ¿Por qué? Porque están atrapados por algo que es una enfermedad patológica en nuestro tiempo, que es la nostalgia. Es decir, la nostalgia incluso de aquello que inventaron y que nunca sucedió. Es lo que se llama retromanía, jauntología, espectrología. Están atrapados por los fantasmas de un pasado retrotópico o retromaníaco que sería la única garantía de un canon, de un modelo que creen que todavía está operante cuando piensan, por ejemplo, que el único elemento central para el arte actual sería la belleza, ¿no? Como decía todavía Hegel, la filosofía del arte es filosofía de la forma bella. Y dice también Ortega, entre otras muchas cosas, que el arte del presente divide, absolutamente, generacionalmente divide, que divide entre aquellos que son capaces de adentrarse en una experiencia de riesgo y los que viven únicamente atrapados en un canon obsoleto, y sobre todo defienden un arte que se ha vuelto absolutamente patético, que es un arte completamente patético. Para Ortega, el arte de su época, hace 102 años, era un arte que se situaba, dice él, en una posición marginal, periférica, que incluso es un arte divertido, que es un arte que tiene que ver con el juego. Ahí, sin duda, Ortega, cuando hablaba del juego, lo que estaba claro es que tomaba la noción de juego, cómo no, de las cartas sobre la educación estética del hombre. Me gustaría cerrar esta intervención rápida señalando que si para algunos, y especialmente para el maestro de Ortega, que era Federico Nietzsche, como lo era para Unamuno, ¿no? Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, que bueno, en realidad, como todo el mundo sabe, no trata de la tragedia griega, sino que trata sobre la posibilidad de un retorno de la cultura trágica a través del drama wagneriano, pues allí plantea que la única justificación que existe de la existencia, o que la justificación metafísica de la existencia, es el arte. Y existe el arte para soportar la imposibilidad de vivir de acuerdo con la verdad. Es decir, la verdad no es otra cosa que un conjunto de metáforas e intuiciones que hemos olvidado que funcionaban como tales, porque el arte tiene la característica de ser una mentira que hace la vida soportable. Yo considero que una de las grandes patrañas del arte contemporáneo no solo es la inteligencia artificial, sino, con perdón, una de las disciplinas que para mí es más detestable es la neuroestética. Es decir, yo no entiendo cómo ha podido surgir una disciplina tan aberrante y demencial, que te viene a explicar el arte porque generas dopamina, serotonina, oxitocina, o porque estás generando no sé qué tipo de sustancias. Bueno, ¿y por qué no hacen, en vez de neuroestética, que es una chorrada, neuroderecho? Y entonces el derecho es que los abogados también generan oxitocina, dopamina y oxitocina y van a dar sentencias con el estómago lleno, y también neuroeconomía, y así entendemos por qué ponen los aranceles. Pues todo eso, que son disciplinas, es explicar el sentido de las cosas creyendo que se basa en unas bases fisiológico-neuronales y que tenemos un lugar en el cerebro que permitirá, que me ha parecido ya peor que el Gran Hermano, ya no se podrá mentir. Ya no se podrá mentir. Pues si el arte es una ficción, si el arte es una mentira que hace soportable la existencia. Es decir, ahora vamos a ver en qué punto del cerebro está el lugar donde se produce lo artístico, y eso es lo artístico. No, señores, el arte es un proceso, como dice Paul Celan. Señoras y señores, el arte, el meridiano, es un ser, dice Celan, guiñolesco, yámbico y sin descendencia. Alusión esa que se comprende si se piensa en Pigmalión y su criatura. El arte es la majestad del absurdo. Eso es el arte. Ahí que tiene que ver la neuroestética con lo que dijo Celan. Estaba, cuando lo dijo, generando oxitocina. Estaba pensando en el holocausto de Auschwitz. Estaba a punto de comerse un codillo en Baviera. No, estaba hablando del arte con majestad del absurdo. Bueno, en realidad quería señalar que el arte sí es una justificación metafísica también, y Antón Lamazares, mi querido y admirado amigo, hace un rato dio algo que yo traía aquí apuntado en el papel. El arte no solamente es metafísico, aunque ya no tanto, el arte es patafísico. Como decía Alfred Jarry, la ciencia de las soluciones imaginarias.
Es decir, no es algo parametrizable de acuerdo a una disciplina pretendidamente científica como no lo pudo ser ni la Bildwissenschaft ni todos los intentos de intentar científicamente analizar algo que es patafísico y que no es físico. Eso lo sabía ya hasta Aristóteles, que era un zoólogo, ¿no? En el fondo es bueno terminar citando al rey de Extremadura, que salvando el sitio en el que estamos, que es un sitio muy noble y de abolengo, el rey de Extremadura es un paisano mío y compañero de pupitre y se llama Roberto Iniesta. Bueno, Roberto Iniesta sacó su último disco que se titula Se nos lleva el aire y tiene un tema que se llama El poder del arte. El Prado hizo un reel para Instagram precioso con la canción del poder del arte, ¿verdad? En el que a la manera de lo que ha hecho ahora Javier iban poniendo los cuadros del Prado mientras suena la música del poder del arte y allí, en esa letra, Roberto Iniesta dice: tenemos el poder del arte para tener una buena vida y no tener una mala muerte. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguien que quiera discutir? Bueno, yo quería hacer una precisión sobre lo que ha dicho Fernando Castro. Es cierto que el arte es un invento que permite al ser humano soportar la vida y surge de la necesidad que tiene, de ese anhelo que tiene el ser humano como única especie de ser vivo, que quiere conocer algo más que está por encima de lo que percibe como ser vivo, con necesidades de pervivencia, de supervivencia y de pasar lo mejor posible como especie, ¿no? Ser humano como especie triunfante ha desarrollado de todos los estímulos, de todo lo que existe en el universo, una interfaz que le permite sobrevivir como especie. Cada especie tiene su interfaz particular y el ser humano ha desarrollado una interfaz y además de esa interfaz triunfante ha desarrollado un anhelo de conocimiento del resto de las interfaces, o sea, del resto de los estímulos del mundo. Entonces, en ese sentido, claro que el ser humano necesita un artista para poder sobrevivir, para poder satisfacer ese anhelo que está por encima de sí mismo. O sea, es algo extraño, ¿no? Además de ser una especie triunfante, además de ser una especie que es capaz de llegar a un extremo de conocimiento del mundo suficiente para vivir como especie, anhelar lo que no conoce del resto del universo y del resto del mundo, ¿no? Entonces, donde está la divergencia es que en el sentido de que el artista se enfrenta a una mentira para satisfacer ese anhelo. Yo creo que el artista, y yo creo que es un buen tema de debate, lo que busca es satisfacer de alguna forma el desvelamiento del resto de elementos que el ser humano no conoce. O la cuestión de la relación entre el arte y la verdad es un debate tan antiguo como el comienzo de las especulaciones sobre qué sea lo artístico y sobre todo lo poético, ¿no? El problema de la relación entre arte y verdad es capital en Platón, en la República. Aunque se dice tantas veces que la filosofía ha sido una gran valedora del arte y una gran valedora de la cultura o de la libertad de pensamiento, sin embargo, cuando uno lee la República se encuentra que en ese gran texto una de las primeras cosas que aparece es la censura, la expulsión del poeta de la ciudad, ¿no? Y la expulsión del poeta de la ciudad es precisamente porque la poiesis y la poesía es inmoral, pero sobre todo porque no es capaz de dar cuenta de lo verdadero. Es decir, el combate del comienzo de la filosofía es un combate entre el sistema categorial, entre el sistema conceptual, entre la episteme y la paideia musical. Es decir, hay que expulsar la poesía, hay que expulsar las formas de lo que luego llamaríamos lo artístico, porque son simulacros de simulacros, son copias de la copia. Por tanto, el problema de la relación entre arte y verdad es un problema crucial.
tal vez uno de los pensadores al que también Ortega prestará una atención tremenda, que más lo tematizó, fue Martin Heidegger, cuando en los años 30 dicta las famosas conferencias que luego publicaría más adelante, El origen de la obra de arte. Allí dice él que el origen de la obra de arte, y esto podría haber sido sencillamente la exposición sobre eso, es que la obra de arte no es una cosa, ni es un instrumento, ni es una herramienta, y por tanto pertenece a un conjunto de elementos que lo que tienen que ver es con la fricción entre lo que él llama Welt y Erde, el mundo y la tierra. Y por tanto tiene que ver con la fricción entre lo que se expone, propone y manifiesta, y está concatenado casualmente, y lo que se retrae como depósito del sentido. Bueno, eso le lleva a él a señalar que lo único que es ontológico, autogenerador, y no es óntico, como mera concatenación cibernética, dirá él, la metafísica como aquello que conduce la cibernética, es la obra de arte, porque es, dice él, una puesta en obra de la verdad. En ese sentido, la verdad, dice Heidegger, es aletheia, es verdad. Siempre y cuando entendamos que la palabra verdad en griego significa alece, lo que no puede ser olvidado, es decir, la verdad incluye dentro de sí la ausencia de la condición del olvido y por tanto es lo inmemorial, lo que tiene que ser recordado necesariamente así en la poesía homérica. Claro, lo contrario de la verdad no es el olvido, porque el olvido se encuentra escrito en el propio término ya griego de la verdad. Lo contrario de la verdad es la mentira, el engaño o el peizo, las formas del simulacro. Bien, pero es que la propia dimensión del arte tiene esa dimensión de algo que tiene un carácter de algo que introduce riesgo, que introduce descarrío, que introduce hasta cólera, que introduce pasiones y que sobre todo lleva más allá de lo que sería el cerramiento de un mundo a partir de una ortogonalidad categorial o como de una definición de una malla categorial de la que no se escapa nada. Sabemos que somos capaces de pensar muchas cosas que no podemos conocer lingüístico-científicamente, que no tienen que ver únicamente con eso. Y el margen entre lo que podemos conocer y lo que podemos y queremos pensar, en ese margen aparecen las experiencias simbólicas, aparecen las experiencias artísticas, también ahí entran las experiencias místicas, ahí entran experiencias de mucha clase y condición. Bueno, y ese es un lugar en el que el arte tiene su poder y su potencial, y es un poder, sobre todo, de llevarnos más allá de un orden cerrado en el que todo tendría esa especie de adequatio intellectus rei, en el que las cosas se organizan categóricamente de una manera que solamente tiene una solución. Pero tiene que ver con el poder del arte como poder de la construcción de ficciones, y la capacidad para volver, y para construir ficciones, y para construir relatos, y para construir fantasías, y para crear ese ámbito de la imaginación, que es lo que llamará Kant la idea de libertad que los románticos tienen, la idea de libertad, que es la idea estética por excelencia de los románticos, tanto en la poesía romántica, en la música romántica, en la filosofía romántica, en lo que llaman la nueva mitología y la nueva mitología, es la idea de libertad que Kant llamaba el libre juego de las facultades. ¿Y qué es lo que permite el libre juego de las facultades del entendimiento? La imaginación. Y ese fue el problema que le llevó a Kant a saber qué lugar tenía la imaginación y qué lugar tenía el arte en alguien como él, que quería colocar la filosofía en el seguro camino de la ciencia, pero se dio cuenta de que ese camino era imposible, porque era un camino que necesitaba de juicios que no eran sintéticos a priori, sino que eran juicios que eran reflexionantes, que eran finalidad sin fin. La experiencia de lo sublime, que la puede tener una experiencia de lo sublime subiendo al castillo en Trujillo. Pues una experiencia que desborda el marco categorial del conocimiento científico positivo y que no puede tener una enunciación que sea apodíptica y un argumento como si fuera el retorno de la silogística. Ahí aparece una noción que ni siquiera es la de la belleza, que es sublime, ¿no? Que necesita de lo retórico, que va más allá del límite, que va por debajo y por encima del límite, ¿no? Y esa es la experiencia del arte, de la poesía y de la música, que además tiene que ver con estadios importantes, como por ejemplo la generación no solo de emoción y de felicidad o de belleza, sino también que el arte arrastra siempre una sombra. El arte tiene que ver siempre con algo sombrío, ¿no? La historia del origen de la pintura o del dibujo de la amada en el muro, según lo describe Plinio en la Historia Naturalis, ¿no? Dibujas la sombra del amado, esquiagrafía, porque sabes que el amado va a morir. En ese sentido, el arte siempre tiene una especie de cierto fondo de sombra, tristeza y melancolía. Pero vamos, sobre todo, creo que lo que me resultaba difícil saber es en qué discrepábamos. Esto es como cuando... Yo creo que es una ficción. Solamente para responder brevemente a los que no tienen neofobias, este libro es un intento de los científicos de tender nexos entre arte y ciencia. No es nada fácil, solo tiene 20 años esta
esta nueva área del conocimiento, porque para mí es un área del conocimiento. Y para mí, sabiendo que causa polémica, había puesto que es una manera de ayudarnos a contemplar mejor el horizonte artístico y lo que nos depara para el futuro, que estamos en medio de una crisis ambiental, migratoria, económica y con la competencia que vendrá, o que ya está aquí instalada, de la inteligencia artificial. Los que no temen a lo nuevo pueden entrar y encontrar que no es fácil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando no se tienen instrumentos para estudiar. Pero la tecnología ahora nos ayuda, ¿no? Y los filósofos ahora hacen ciencia y los artistas también hacen ciencia. Entonces, tender nexos entre estas dos áreas es importante para que los humanos seamos cada vez más humanos y para que de alguna manera nos entendamos y entendamos lo que nos está pasando, porque el arte es placer, es emoción, es melancolía, pero ¿qué está pasando en nuestros cuerpos y en nuestros cerebros ahora con tanta presión mediática? Y cómo los artistas podemos ayudar a la humanidad en este momento. Dejar de mirarnos al ombligo, a las narices y mirar lo que está pasando en un contexto general. Para los que necesiten leer de arte, belleza, pueden hacerlo porque no es difícil. Es simplemente entender que somos unas máquinas biológicas, pero que tenemos esa necesidad, como bien lo han dicho todos los colegas, de trascender, de hacer algo que quede para el futuro, como lo está haciendo Hernando. ¿Qué necesidad tiene de reunirnos aquí? ¿No? Esa necesidad de trascendencia, de dejar algo para Trujillo, porque somos seres pasajeros y que vamos, pues cerramos los ojos y en 100 años no somos más que polvo, ¿no? Polvo en el viento, como dice la canción. Gracias. Lo que es difícil saber es si la necesidad que tenga organizar este acto o la nuestra, me cuesta pensar que este acto tiene o surge de una necesidad neuronal o neural o neurocientífica. Para nada. Es que yo descarto, creo que la concepción de que somos máquinas o incluso esta idea que ahora los filósofos hacen ciencia, me parece de una ingenuidad tremenda. Porque claro, ¿qué hacía Leibniz? ¿Qué hacía Newton? ¿Qué hacía Kant? ¿Qué hacía Descartes? Que era el tratado del discurso del método, es un tratado que precede a un tratado de dióptrica, catóptrica y óptica. Es decir, llegar y decir que ahora los filósofos están haciendo ciencia, me parece inventar la pólvora sin humo o la rueda en el siglo XXI. La cuestión es que hoy creo que con los dilemas, los problemas y los temas de nuestro tiempo, pensar que la forma en la que se analiza el arte tenga que ver con el análisis neuronal o el neurocientífico o con la inteligencia artificial, o que hoy la ciencia nos ayudará a comprender lo que sucede, es más importante, en mi opinión, el análisis del arte desde la perspectiva de los estudios antropológicos, de los estudios sociológicos, de los estudios políticos, de los estudios económicos, de los estudios contextuales, de los problemas relacionales, de los problemas ambientales, de los problemas ecológicos. Y dirá alguien, no, y todo eso tiene que ver con el cerebro. Sí, sí, pero tiene que ver con problemas que se van o se mueven más allá de lo que fue la preocupación en una época por la glándula pineal, porque es que esa cuestión de que todo venía del cerebro o de que era una cuestión que tenía que ver con la glándula pineal, una cuestión es muy diferente ser neófobo o a caer en una neofilia que nos lleve a pensar que aquello que se está desarrollando tecnológicamente ahora es lo que tiene que ser defendido porque acaba de suceder, porque eso ya fue el maclugianismo que nos vendía, ¿verdad?, las tendencias tecnológicas como lo único que sucedía. Es lo que señalaba Javier. Durante la pandemia y el año siguiente solamente eran los NFT, los tokens no fungibles, y era el ciberarte y el ciberarte y el ciberarte. Y hemos visto, y eso ha sido buenísimo, un año después, ni siquiera un año después, vimos que era filfa, que era la chorrada más grande que se había podido ver. Y todos los que se tiraron a esa piscina se dieron cuenta de que era una estafa piramidal, que era el debate de las estafas de las criptomonedas. Y dices, muchas veces llegan con una película
que lo que hay que ver es qué intenciones políticas hay detrás de ellos. Porque esta cuestión también de vamos a investigar el cerebro tiene que ver con los planteamientos hiperconductistas que tiene la ciencia contemporánea. Porque se está todo el santo rato parametrizando y se está manipulando genéticamente y se está queriendo manipular genéticamente y se está queriendo investigar el cerebro para manipular más los cerebros. No se está buscando, vamos a investigar el cerebro o vamos a investigar las condiciones sensoriales para intensificar la experiencia. Pero parte de un error. La esencia no es la técnica. Esto lo dijo Heidegger. La esencia de la técnica es la poesía. La esencia de la técnica no es la tecnología. Lo importante es la poesía. Y en toda la neuroestética, en toda la investigación neurocientífica, falta lo fundamental, la poesía. Me gustaría. Sí, hay poesía también, pero no lo voy a discutir. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, yo quería agradecer, primero que me resulta muy simpático todo la expectación que estamos viviendo, ¿no? Me parece que hay un juego de tensiones y de elucubraciones y erudiciones que me parece cuando menos maravilloso para los artistas que ven como hay un análisis externo que les afecta y que es tan complejo y a veces tan complicado de llegar a entender, ¿no? Por un lado se ha visto como una elucubración de apropiacionismos que se ha mostrado a través de un vídeo y para mí una de las... quiero aprovechar la ocasión para, viendo este ejercicio de apropiacionismo, ¿cuándo los europeos vamos a dejar de crear esa narrativa del arte, sobre todo en un contexto y un encuentro iberoamericano como el que está proponiendo la institución? Yo agradezco, desde luego, toda la erudición que ha salido a término y me quedo con una pequeña reflexión que has hecho en el último momento, Fernando, que es la necesidad de la antropología, de volver a la antropología, porque de alguna forma nos sana con toda la complejidad que nos has puesto antes, de decir que prácticamente el arte nace con Ortega y Gasset. Entonces, en ese sentido, me gustaría de verdad que hiciéramos un ejercicio desde el continente europeo para ver si hay otra posibilidad de revisionar el arte desde otras ópticas de otros continentes, no solamente desde el iberoamericano, sino que también el arte puede estar o ha estado, y yo confío en ello, desde luego una vista antropológica, en cualquiera de los continentes, en cualquiera de las culturas que no han sido más que sometidas por nuestra idiosincrasia de avasallamiento, ¿no? Como hemos también de alguna forma recibido desde la platea un avasallamiento intelectual que agradezco desde luego porque nos parece un ejercicio de tensiones que es enriquecedor, pero que a veces es apabullante. Gracias. Bueno, por alusiones, Fernando, yo insisto y vuelvo a la caverna, porque es el hombre en esa época cuando puede tener tiempo de descansar y dedicar tiempo al arte, ya sea con las cavernas o con el maquillaje, las mujeres, los hombres, todas las sociedades indígenas que hemos conocido y conocemos, lo que quieren es la búsqueda de la belleza, por eso se maquillan. Y luego tenemos también en la pintura del Egipto todo el tema de los sepulcros, bueno, y antes en los hititas, en Mesopotamia, la idea de trascender el culto que hacen con los ritos funerarios, las tumbas, cómo intentan, pues están creando belleza. Hay esa sensibilidad, no la tienen el resto de los animales y el hombre se diferencia en eso. Entonces es lo que sea, una neurona, llamémoslo X, que está en el hombre, que es la sensibilidad, la búsqueda de la belleza y la idea de trascender más allá, del más allá, después de qué pasará después de esta vida. Entonces es algo que lo tenemos en toda la historia de la civilización. Y yo creo que no tenemos que esperar al siglo XVIII, a la Ilustración, para que definan lo que es realmente el arte o lo que entienden ellos categóricamente. Creo que todo lo que ha habido en la historia, las catedrales, bueno, la estética griega, la belleza clásica, yo creo que eso es arte, no podemos negar que no ha sido. Entonces,
nada más. Pero no insistiré mucho más en ello, pero sí, Digamos, no hay una revisión histórica general. Pero sí señalé una cosa que siempre me pareció llamativa. A mí la asignatura de arte prehistórico me fascina y hasta reclamé hace años impartirla porque, claro, es una asignatura que tampoco hay tantos profesores en España que les guste dar arte prehistórico y entonces, viendo que había un hueco, dije, yo quiero dar arte prehistórico. Y se quedaron muy sorprendidos, los compañeros dijeron, ¿por qué? Dije, pues porque el arte prehistórico se inventa en el siglo XX. Es una invención del siglo XX. No existía, esto sí es impepinable. Esto es históricamente efectivo. Todo el que haya leído el libro de Sifrik Yedeon, El presente eterno, El comienzo del arte, el libro del héroe Gurá, cualquier libro sabe dos cosas. Y voy con lo que ha comentado ahora de otros contextos artísticos, antropológicos. El siglo XX inventa dos cosas alucinantes. Inventa el arte prehistórico, no existía, por lo que llama Baxandal el ojo del tiempo, el ojo de la época, no existía el arte prehistórico en la Edad Media, en el Renacimiento. Porque no se conocía. No. Las cuevas, perdón, los refugios. No, perdón, que eso no discutamos una cosa que históricamente. Los refugios levantinos, las pinturas, no solamente las que estaban bajo tierra, estaban visibles, pero no se podían ver por lo que es la episteme del tiempo. No se podían ver. Las cuevas prehistóricas se descubren, el libro de Giedion, que es de un arquitecto, el famoso Espacio, Tiempo y Arquitectura, el discípulo y el vocero de Gropius, porque el siglo XX necesitaba superar la historia e inventa la prehistoria y el arte aborigen. Esto está más, es que no, sencillamente es algo, y yo creo que todos los que vamos lo tienen que mirar los hombres del siglo XX, tienen que ver los objetos que estaban ahí en el Museo de Trocadero, en el Museo del Hombre. Tenemos la famosa anécdota de Picasso viendo las esculturas ibéricas, las hachas de sílex y las máscaras africanas, con Karl Einstein en la escultura negra. Y se da cuenta de que aquí late algo diferente de lo que es la historia de la cultura occidental. E inventan el arte aborigen e inventan el arte prehistórico, porque es una necesidad que es escapar del dominio de la historia del 19, de lo decimonónico, del canon tradicional. Por tanto, el arte de vanguardia inventa la prehistoria e inventa el arte aborigen. Eso es así. Inventa el concepto de arte primitivo, no existía tal cosa. Y a partir de ahí sí se inventa y empieza a surgir otras modernidades, que hay otros conceptos artísticos, claro que sí. Y hay otros conceptos de belleza, claro que sí. Traje el libro de Yu Hui, Arte y Cosmotécnica, de un chino. Y entonces lo que él dice es, bueno, el concepto de arte que manejáis los occidentales no coincide con el Weiwei, con el Sun Sui, con los conceptos con montaña y cielo, con la pintura que ha estudiado François Jullien, con todo lo que es la pintura oriental, o lo que es el concepto que ellos tienen hasta de paisaje. Se dice que si el paisaje lo inventó Petrarca subiendo al Mont Ventoux. Había paisajes, pero inventa el paisaje cuando sube al Mont Ventoux. Eso es una cuestión también histórica, ¿no? Entonces, claro que se inventan otras modernidades, pero ahí sería interesante cuando se habla de arte iberoamericano, arte latinoamericano. Yo hice la colección de arte iberoamericano del MEIAC y me he dedicado a comprar ese arte y a coleccionarlo y a estudiarlo. Es una de mis especialidades y si queréis podemos hablar de eso. Es cuando se construye el concepto de arte iberoamericano. ¿O qué es el concepto de arte iberoamericano? ¿Quién lo inventa? ¿Quién crea el canon? ¿Quién hace la discusión? ¿Cómo se genera la discusión? ¿A través de qué instancias? ¿Qué instituciones? Pues para muchos el texto crucial es el texto de Osvaldo Andrade, el Manifiesto Antropofágico, ¿no? Fundamental. La raza cósmica, de Vasconcelos, ¿no? El libro de Carpentier, el libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de Ortiz, del que surge el libro de Malinowski sobre los troviandeses. ¿Quiénes crean el concepto de arte iberoamericano? Los antropólogos. Lo crean antropólogos. Lo crea, por ejemplo, el autor de Casa Grande Senzala, ¿no? Los conflictos en los algodonales del nordeste del Brasil, Gilberto Freire. Es decir, que cuando hoy pensamos cómo surgió el concepto de arte iberoamericano, cayó de la nada, era de gente interesada por el arte azteca, precolombino, no. Eran antropólogos del comienzo del siglo XX que inventan el concepto de arte latinoamericano en el contexto de Pedrosa, de Mario Pedrosa, con la Bienal de San Pablo. A veces se habla como si eso viniera de los primeros pobladores. No. Pero no es inventar, es descubrir y estudiar. Aquí mismo en Cáceres tenemos unos dólmenes que se están descubriendo recientemente. O sea, cuando yo estudié prehistoria en los años 70, por primera vez vine a Cáceres a descubrir un dolmen que yo no me acuerdo por dónde está, pero supongo que
que estaba estudiándose en ese momento. Vine con Victoria Cabrera, que era mi profesora de la especialidad de prehistoria. Estudié historia del arte y prehistoria. Prehistoria no lo terminé. Visité las cuevas del castillo. Eso no lo estaban inventando, lo estaban investigando y publicando. No digas inventar, no es un invento, no. En eso difiero. Lo habían descubierto y lo estaban estudiando y publicando. Pero inventar es otra cosa. Inventar suena a pura mentira, a la nada. Sí, el verbo inventar es diferente. Claro. No es que no es inventar, para mí no, yo no. Ya tendremos que irnos. Deja otro. No estoy de acuerdo, Fernando. El público. ¿Ya? ¿Tiempo? El público. El público, lo que quiera opinar. Fernando, que tú sabes tanto. Una pregunta muy sencilla. Arthur Danto proclamó el fin del arte o esta historia del arte que se había dado hasta ahora. Lo que no dijo es cuál es el arte que lo iba a sustituir. Yo le pregunto, ¿cuál quieres que iba a ser ese arte? El texto de Danto, que es un texto que aparece en el Art Journals of Aesthetics, que es un texto que se dio mucho juego, ¿no? Lo escribe con motivo de la famosa exposición de la Stable Gallery, la exposición de Andy Warhol, donde presenta las cajas de estropajo brillo, donde había más cajas de Kellogg's, de Cornflakes, había cajas de mayonesa, Hellmann's, había muchas cajas. Pero bueno, no se queda con eso, y como bien sabes, en el texto ese inicial, que a él le lleva incluso a cambiar de disciplina, Danto era un filósofo de la mente, ¿no? Era alguien que venía de la filosofía de la mente, muy cercano a los wittgensteinianos norteamericanos, y comienza a dedicarse a la estética, a la filosofía del arte, viendo esa exposición. Y dice una cosa alucinante, que él cuando vio las cajas de estropajo brillo, le pasó lo mismo que cuando a Hegel en Jena ha terminado de escribir, el día que termina de escribir la fenomenología del espíritu, ve que entra Napoleón a caballo en Jena y dice, vi la razón a caballo. Y Danto dice, el día que vi las cajas de estropajo brillo, vi lo mismo que vio Hegel. Y eso es demencial. Yo traté mucho a Danto y fuimos amigos y yo dije, ¿qué tomaste ese día? O sea, ¿habías ingerido ácido LSD? O sea, ¿qué habías tomado? Dice, no, para mí fue una revelación. O sea, una revelación en el sentido absoluto, como, bueno, en el fondo Hegel ve lo real racional. Ve lo real racional, ve la ilustración materializada, incluso aunque destruye la ciudad en la que él vive. Yo creo que, en el libro El arte contemporáneo de la historia, que son las famosas lecciones que impartió Danto, él dice que el arte ya no pertenece al registro previo, sino que se ha vuelto inevitablemente conceptual. Y eso le llevó a Danto a ser un defensor a capa y espada del arte conceptual, a un hegeliano muy raro, porque su planteamiento es bien raro. En la lección de estética Hegel dice que el arte, esa es una famosa meditación, Hegel dice, el arte es para nosotros, en cuanto manifestación de la conciencia sensible, una cosa del pasado. Porque para Hegel, el arte romántico no era el romántico de su época, era el arte cristiano. Y el arte cristiano ya no tenía operatividad. Por una sencilla razón, dice Hegel, el arte aparece ahora finalmente como arte autónomo y como arte específicamente no dependiente de la religión, porque ya nadie se arrodilla delante de un cuadro. Que es una situación en la que ya no es un culto. Es decir, si tú vas a un museo como el Prado, ¿por qué no hay en el Prado reclinatorios? Porque debería haber reclinatorios por todas las salas. Porque debería haber lugares donde la gente al llegar se arrodillara delante de las crucifixiones o delante de la Virgen con el niño, se santiguara o se persignara. ¿Y por qué no? Porque ya no tienen una función ritual ni cultural, porque aparece en la cultura. Por tanto, el estadio del arte hoy para él es conceptual. Es verdad que luego Danto, en mi opinión, da una definición circular, ¿no? La famosa definición, la ha dicho, antes se ha comentado, ¿no? Arte es aquello que hacen los artistas o el arte es aquello que está dentro del sistema del arte. Danto sí fue interesante porque dijo, ya la pregunta no es ¿qué es el arte?, que es una pregunta metafísica y en el fondo, como se ha dicho antes, la pregunta de los millones de dólares, es ¿cuándo hay arte? Y esa es como... No, pero D.K. y también el propio Danto, ¿cuándo hay arte? Y él plantea que la famosa teoría institucional del arte que Danto sigue a pie juntillas, hay que reconocer que es una teoría pobre, porque lo que ha llevado es a legitimar
pues que si arte es lo que hacen los artistas y arte es lo que está en el contexto artístico, pues hay una cantidad de arte penoso que no hay manera de aguantarlo. Porque la mayor parte, porque hay que decirlo, la mayor parte de lo que hacen los artistas es una vergüenza y es más malo que pagar un padre. Y la mayor parte de lo que se expone es horroroso. Entonces, claro, es como que dices, en literatura es todo lo que se edita, publica y encuaderna. Sí, pero es muy malo, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que yo casi el 99,9% de lo que veo me parece nauseabundo. No sé si neurocientíficamente nauseabundo, pero o si es la serotonina o la oxitocina, pero según lo veo no liberas nada. No liberas nada. Al contrario. No, está bien la discrepancia. Hola, no. hola. No, que no se A libera ver. nada cuando no se ve nada. A ver, La discrepancia perdonad. es buena. Tengo para Fernando, tengo una duda. Estoy aquí. Mira, tengo una duda que me has planteado cuando, no sé si es correcto lo que he entendido, que niegas que la neurociencia y el arte puedan tener alguna relación. ¿Cómo? Sí, que negabas que en las teorías que ha expuesto Socorro, ¿no?, sobre la relación del arte y la neurociencia, ¿no?, por la segregación de una serie de sustancias, ¿no? Eso lo niegas, ¿no? He entendido. O sea, no tengo ni siquiera ese poder, pero que no me interesa. Quiero No sé, decir, es que has dicho una palabra como de alguna cosa que me ha chocado un poco. Entonces, me has hecho recordar algo que a mí me llamó mucho la atención de la medicina nuclear actual, que en las pruebas nucleares de resonancias, con la teoría de que el arte puede curar enfermedades o paliar una serie de síntomas, en esas pruebas se emitían imágenes a la persona que tenía esa prueba en la cabeza o simplemente en la máquina metido. Se ponían sonidos, se ponía también imágenes con ritmo, con color, y se veía en esas pruebas por pantalla que en el cerebro se creaban una serie de colores y que esos colores se intensificaban o cambiaban de forma según toda esa serie de imágenes que ponían. Entonces, claro, pienso que sí que el arte, o sea, con todos los códigos que tiene de luz, de ritmo, de composición, en la música también, de sonido, mismamente la poesía, con las palabras y el ritmo de la poesía, sí que creo que tiene una impronta en el ser humano, ¿no? Y que segrega, o si no segrega, tiene en el cerebro genera una serie de movimientos, ¿no? Entonces, por eso era la duda que me ha suscitado. sí, a mí me pasó, yo soy muy ajeno a esa aproximación y lo descarté. Una anécdota, yo vi como mi hermana, pues cuando estaba embarazada, le puso la integral de Beethoven a su barriga. Y entonces se tiró todo el embarazo con unos altavoces y puso la integral de Beethoven todos los días, porque había oído que si el feto va escuchando la integral de Beethoven, entonces yo, que soy más maleriano, dije, pon también la integral de Mahler, a ver si salen ya estudiados. Y entonces fue poniendo ahí música y fue poniendo, ya incluso ella se fue cansando de Beethoven, fue poniendo incluso los panchos, más música, y al final le salieron unos hijos que son analfabetos vocacionales. Es decir, hay un libro de Barico que se llama Hegel y las vacas de Wisconsin. Parece que a las vacas de Wisconsin le pusieron música y dieron un 7,5% más de leche. Bueno, pues entre lo que gastaron poniendo música y el rollo del vaquero escuchando música clásica, pues podía haber puesto country y haber escuchado música country o haber puesto Karol G. Es decir, yo por ejemplo que voy por el mundo escuchando a Karol G y voy escuchando a Z Tangana y a Karim León, ¿segrega serotonina Karim León y Karol G? Pues sí. Claro. Cuando vas por la mañana y te pones si antes te hubiera conocido y serías mi marido, que es lo que canta Karol G o Shakira, si te pones la que ha hecho con Bizarrap contra su marido, ¿te da buen punto? Sí. Tengo que saber que eso sucede en el cerebro. El cerebro es un músculo.
El cerebro Bueno, no importa. El cerebro es esa un... prueba nuclear revela lo que yo te estoy comentando. Sí, Revela pero- que hay una serie de movimientos por Que colores discutan que entre se ellos. transmiten en el cerebro según las imágenes que están pasando o los sonidos. Entonces, algo hay ahí de verdad, porque es una ciencia. Sí. O sea, es una ciencia que está aplicada al arte y que descubre cómo el arte interviene en el hombre. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar de prueba científica que existe. Sí, Aparte pero de ¿sabes qué lo pasa? Que claro. cuando decimos prueba científica es como que ya es el punto final. Pero son Hombre. pruebas científicas que no sirven para nada. Es como si dices, ahora mismo cuando tú me estás oyendo hablar a mí, imagínate que si te lo hicieran sería horroroso que dijeran, no, vamos a abrir la caja craneal, no sé cómo te llamas, perdona. Cecilia. Cecilia, le vamos a abrir la caja craneal y vamos a ver qué colores y movimientos No, pero hace el vamos a ver. cerebro mientras escucha esta mesa Está redonda. bien Pues que- sería nada porque no aportaría nada. Por ejemplo, tú dices, cuando los neurocientíficos expliquen qué grado de experiencia estética genera el comienzo de las elegías de Duino, renunciaré a mi fobia a la neuroestética. ¿Quién si yo gritara me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Porque la belleza no es sino el comienzo de lo terrible, justo que aquello que apenas puedes soportar. Vale, eso es el comienzo de las elegías de Duino. Mientras estás escuchando eso, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Salen colores? ¿Hay una parte del cerebro que se activa? Pues ¿Hay eso otra que se tendría mueve? que Es decir, estar- ¿qué conseguimos con eso? ¿Genera sustancias? No. A ver, hay Fernando. una experiencia cultural. Hay una Genera experiencia conocimiento. literaria, Si poética. estuviera metida en una máquina de medicina nuclear que pudiera registrar todo eso que está causando en mi cerebro, lo que tú me estás diciendo, tendríamos ahí un Está la moderadora. análisis de una forma determinada, que es lo que yo te quiero decir. ¿Y para qué Hay serviría? hay una veracidad ahí científica probada por la medicina y por los avances de la medicina. Es lo que te estoy intentando transmitir en contraposición a lo que tú comentas de que no tiene ningún tipo de importancia ni de relación ese arte en el cerebro humano. Eso es lo que quiero dejar, que yo creo que hay una prueba, que prueba un poco la teoría de neurociencia de Socorro que ha intentado mostrar aquí de lo que Sí. crea el arte en el ser humano y que tú has refutado de una forma o de otra. Entonces esa es la duda que te estoy intentando transmitir, que yo, es decir, pongo en duda lo que me dices porque creo que hay una evidencia científica de medicina nuclear que muestra efectivamente los movimientos en el cerebro con el arte, que el arte produce en el cerebro. Sí. Nos une Exactamente. y el arte es necesario para continuar con la vida, sea cualquier tipo de arte, pequeño o grande, porque el bosque tiene todo tipo de árboles. Muchas gracias.